Nadie en este país está preparado para ver morir a un político en vivo, mucho menos frente a familias, cámaras y aplausos. Pero eso fue exactamente lo que pasó con Carlo Manso. Y lo que te voy a contar ahora no aparece en ningún boletín oficial. Yo no soy juez, no soy fiscal, soy otra cosa. Yo soy el tipo que mira donde los demás fingen no ver. Y hoy te voy a abrir el expediente que muchos quisieran quemar. El caso Carlo Manso. Carlo no era un santo, tampoco era el demonio que sus enemigos venden. Era algo peor para el sistema. Era un hombre con micrófono y sin miedo. Venía de abajo, de barrio, hijo de comerciantes, criado entre puestos de mercado y calles llenas de polvo y balazos perdidos. Desde joven entendió dos cosas: que el narco manda donde el Estado no llega, y que en su estado el Estado llevaba años haciendo como que no llegaba. A propósito, primero se hizo empresario, después figura pública. Finalmente, presidente municipal de Uruara, una joya agrícola inventada por el narco y bendecida por la política. Aguacate, limón, berries, dólares verdes circulando como agua y sangre corriendo por debajo de la tierra. Carlo llegó ahí con una idea muy peligrosa: gobernar sin pedir permiso ni a los cárteles ni al gobernador. Al principio todos lo subestimaron, lo miraban con condescendencia: el chavito del pueblo, el bocón, el loco que cree que puede contra todos. Hasta que encendió la cámara de su celular. Transmisiones en vivo, discursos sin asesor de imagen, camisa arremangada, voz ronca. Aquí no manda el narco, aquí manda el pueblo, y si el gobierno estatal no quiere entrar, yo sí voy a entrar. Ese día, los criminales lo anotaron en su lista, y el gobierno lo anotó en otra. Lo primero que hizo fue tocar el nervio expuesto de la región: las extorsiones. Productores de aguacate y limón pagaban cuota a grupos armados. Los que no pagaban amanecían en fosas, en brechas o simplemente desaparecían. Carlo empezó a recibir a las víctimas en su oficina, delante de cámaras. Dímelo aquí, frente a todos. ¿Cuánto te cobran? ¿Quién llega? ¿En qué patrullas? ¿De qué color la camioneta? Y la gente habló, demasiado. A los pocos días, el gobierno estatal lanzó un comunicado tibio: que no había denuncias formales, que no se podía generalizar, que no se debía politizar la seguridad. Carlo no se calló. Grabó otro video. Políticos cobardes, ustedes no pagan la cuota, la paga el pueblo. Y si no quieren aceptar que aquí manda el crimen, entonces yo lo voy a decir por ustedes: el Estado nos dejó solos. Ese clip se volvió viral, y con cada millón de vistas, crecía algo más que su popularidad. Crecía el odio de los que viven de que nadie hable. Luego tocó otro tabú: la colusión silenciosa. Una noche, Carlos se presentó de sorpresa en un supuesto operativo de fuerza estatal en la orilla del municipio. Cámaras prendidas, transmisión en vivo, patrullas oficiales, hombres uniformados y productores formados como si fueran sospechosos, no víctimas. Carlo bajó de su camioneta, se metió entre policías y gritó: aquí se protege al pueblo, no se le cobra por respirar. Si traen órdenes, enséñenlas. Y si están aquí para hacer negocio, se equivocaron de municipio. El video mostraba algo que nadie quería aceptar: los mismos uniformes que dicen combatir al narco, parados junto a camionetas sin placas y caras que nadie sabía si eran de policías o de sicarios con chaleco prestado. Esa noche, el teléfono del Palacio Estatal no dejó de sonar. Ya no hablaban de Carlo el alcalde rebelde, ahora lo llamaban de otra forma: Carlo el problema. Y aquí entra el ingrediente favorito del poder: el ego. En los desayunos privados, en las reuniones a puerta cerrada, empezó a repetirse una frase: este tipo se quiere comer el Estado. Se siente más gobernador que el gobernador. Si lo dejamos crecer, en 3 años nos quita el cargo. Las encuestas internas eran claras. Mientras la figura del mandatario estatal se desplomaba entre discursos vacíos y cifras maquilladas, Carlos subía como espuma con videos grabados desde la calle, con polvo en los zapatos y coraje en la voz. Y entonces llegó el punto de no retorno: una transmisión, una frase, una sentencia. Frente a la cámara, sudado, con la voz quebrada pero firme, Carlo dijo: sobre mi cadáver van a seguir extorsionando a Uruara con uniformes oficiales. Van a tener que pasar sobre mí y sobre muchos más si quieren seguir robando al pueblo. Esa frase corrió como fuego, en los chats de la gente de a pie y en los chats de los que nunca pisan la calle. La diferencia es que unos la celebraron y otros la tomaron como declaración de guerra. Los días siguientes fueron extraños. El aire sabía a tormenta. Carlo pidió más apoyo federal, más presencia de fuerzas nacionales, más patrullas reales, no simuladas. Las respuestas fueron excusas: no hay elementos, no hay presupuesto, no es prioritario. Al mismo tiempo, inteligencia local detectó algo inquietante. Carlo estaba aumentando demasiado en menciones, en encuestas, en intención de voto a futuro.
Muchos ya lo veían como futuro gobernador. Él no lo decía abiertamente, pero tampoco lo negaba, y en política, no decir que no, a veces es decir que sí. La noche del crimen empezó como fiesta, festival de luces, altares, velas, música de banda mezclada con risas y selfies, familias enteras, niños disfrazados, turistas sacando fotos a cada rincón de la plaza principal de Uruara. Carlo caminaba entre la gente sin chaleco visible, sin distancia. Saludaba, abrazaba, se tomaba fotos. Sus escoltas, 14 hombres, rodeaban la escena en teoría para protegerlo. En teoría, porque lo que ocurrió después no encaja ni en la teoría ni en el sentido común. Entre la multitud, una silueta avanza. Joven, sombrero bajo, sudadera, manos en las bolsas. Los escoltas lo miran, lo ven pasar, lo ven acercarse. Nadie lo detiene. El ruido de la música tapa todo, hasta que el primer disparo corta el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlos se desploma entre velas y flores de cempasúchil. Los gritos ahogan la banda. Niños llorando, gente tirándose al piso, cámaras de celulares apuntando a cualquier lado, menos al tirador. Cuando por fin reaccionan los escoltas, el atacante ya está a 1 metro de Carlo, y en lugar de someterlo, lo abaten. Demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado conveniente, sin juicio, sin interrogatorio, sin posibilidad de saber quién dio la orden. La escena perfecta para cerrar la boca que disparó las acusaciones y la mano que disparó las balas. Ahí entro yo. No como héroe, no como salvador, sino como lo que soy en este canal. El avatar de una pregunta incómoda. ¿Por qué 14 escoltas no detuvieron a un solo atacante? ¿Por qué en un evento con tanto despliegue oficial nadie vio venir al asesino? ¿Por qué el único que pudo contar quién lo mandó quedó muerto en el suelo al lado de su objetivo? Los reportes oficiales hablaron de ataque directo, de hecho aislado, de presunto joven contratado por el crimen organizado, fin del comunicado, pero no de las dudas. El funeral fue todo menos solemne, cajas de flores, coronas con listones oficiales, cámaras transmitiendo en vivo, políticos con cara de póker intentando posar como dolientes, entre ellos el gobernador. Traje oscuro, rostro serio, mirada calculada. Entró a la funeraria como quien entra a un teatro sabiendo que todos lo odian, pero necesita ser visto en primera fila. Apenas cruzó la puerta, la realidad le estalló encima. ¡Fuera! ¡Asesino! Tú lo dejaste morir. Los gritos no venían de opositores profesionales, venían de amigos, familia, gente del pueblo que había visto a Carlo pelear solo contra medio mundo. Una mujer se abrió paso entre la multitud, no traía escoltas, no traía fuero, solo traía rabia. Se plantó frente al mandatario, lo miró a los ojos y le soltó una bofetada, un golpe seco, más simbólico que físico. El tipo se quedó helado, no respondió, no abrazó a nadie, no dio el pésame, solo bajó la mirada y se fue. Duró menos de 10 minutos en el lugar donde el pueblo lo había sentenciado sin tribunal, culpable de haber dejado solo a Carlo. Horas después, frente a la prensa, el gobernador soltó una frase que encendió más fuego que cualquier narcomanta. Carlos sabía el riesgo que corría por su lucha contra la delincuencia. La dijo con calma, con ese tono burocrático que usan los políticos cuando intentan sonar humanos y se les nota el mármol. Pero para la gente, esa frase no fue pésame. Fue casi una confesión disfrazada. Él sabía a lo que se metía, como si eso justificara que se muriera, como si el precio de hablar fuera automáticamente la bala. Mientras tanto, los expedientes oficiales se movían lento, demasiado lento para la magnitud del caso. Se habló del atacante como un joven reclutado por el crimen. Se filtró que tenía antecedentes, que recibió dinero, que actuó por órdenes del narco. Pero ninguna autoridad explicó nunca cómo cruzó el cerco de escoltas, por qué nadie lo interceptó, quién decidió rematarlo en lugar de detenerlo. Y cuando las respuestas oficiales no llegan, aparecen otras voces. La gente empezó a decir lo que el expediente nunca reconoció, que Carlo no solo estorbaba al crimen, también estorbaba al poder. Un hombre que denuncia extorsión con uniformes, un alcalde que deja en ridículo al gobernador en cada video viral, una figura que crece más rápido que las encuestas oficiales, demasiado peligroso para dejarlo vivo, demasiado incómodo para protegerlo de verdad. Aquí es donde la historia se cruza con algo más grande que un municipio, la guerra por el relato. Por un lado, los comunicados, estamos investigando, no habrá impunidad, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Por otro, los videos que el propio Carlo dejó antes de morir, acusaciones directas, señalamientos duros, nombres que no aparecían en los partes oficiales. Y en medio,
El silencio de quienes aquella noche debían cuidar su vida. 14 escoltas que hasta hoy no han dado una explicación clara de por qué no reaccionaron a tiempo. La versión cómoda dice, fue un ataque del narco, punto. La versión incómoda, la que a este avatar le toca poner sobre la mesa, pregunta otra cosa. ¿Fue solo un ataque del narco? ¿O un crimen permitido por omisión? En este canal no te voy a decir qué creer. No soy pastor, no soy influencer de fe política, pero sí te voy a recordar algo. Carlo no murió por estar en el lugar equivocado, no fue una bala perdida, no fue un robo que salió mal. Carlo murió por hablar demasiado en un estado donde el silencio vale más que la vida. Murió después de señalar extorsiones con uniformes. Murió después de decir que al gobierno le faltaban huevos para enfrentar al crimen. Murió después de prometer que iba a recuperar el estado desde abajo. Y cuando alguien decide recuperar el estado desde abajo, los de arriba se asustan. ¿Cómo terminó el caso Carlo Manso? En los papeles, con una carpeta cerrada, un atacante muerto, unas cuantas líneas sobre delincuencia organizada y el típico discurso de «seguimos trabajando por la paz». En la realidad, acabó de otra forma, con un pueblo que no olvida que lo dejaron morir, con una plaza manchada de sangre que las autoridades quieren convertir en anécdota, con un nombre que se volvió consigna, no fue el narco nada más, fue también el abandono del Estado, y con algo más peligroso aún para los que mandan, con miles de personas que vieron a un político hablar sin miedo, y se preguntan qué pasaría si todos hicieran lo mismo. Yo soy Harfuch, no el de los boletines, no el de los trajes y las conferencias. Soy tu avatar en esta guerra por la verdad, aunque a veces solo podamos contarla en versión narcofantasía, porque la realidad es tan brutal que parece inventada. Aquí, en este canal, no prometo justicia. Lo único que prometo es que mientras tú sigas escuchando, yo voy a seguir abriendo expedientes que el poder quisiera ver ardiendo en una fogata. Y el nombre de este expediente queda grabado. Carlo Manso, el hombre que se atrevió a decirlo todo, en un país donde hablar de más todavía se paga con plomo. Las escoltas y el silencio dicen que para matar a un hombre basta una bala, pero para matar una verdad se necesitan 14 silencios. 14 escoltas, 14 profesionales entrenados, 14 hombres cuya única misión era una sola, mantener con vida a Carlo Manso. Y aún así, esa noche, ninguno vio nada, ninguno escuchó nada, ninguno hizo nada, hasta que ya era demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de ellos, de los que se supone debían frenar la tragedia y terminaron convirtiéndose en su pieza más oscura. Este es el expediente que muchos quieren olvidar. El papel de las escoltas en el asesinato de Carlo Manso. Los reportes oficiales decían que Carlo estaba protegido por un cerco táctico, una formación diseñada para detectar amenazas desde la distancia, interceptar movimientos sospechosos y neutralizar atacantes antes de que se acerquen al objetivo. Pero cuando revisamos los videos de esa noche, lo que vemos no es un cerco táctico, es un cerco dormido. Uno de los escoltas mira su celular, otro tiene la vista perdida sobre la multitud, un tercero ni siquiera está cerca, sino varios metros atrás, hablando con alguien fuera de cámara. La formación está rota, los ángulos de protección están abiertos y, lo más sospechoso, hay huecos deliberados por donde cualquiera podría acercarse sin resistencia, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Cuando el atacante aparece, los escoltas no reaccionan con reflejos de élite, no levantan armas, no forman barrera, no gritan alerta, solo miran, como si no supieran qué hacer, como si no fuera parte del guión. Y entonces ocurre lo imposible. El agresor llega hasta Carlo, un hombre público, en un evento masivo, rodeado de seguridad, y dispara a menos de 3 metros como si estuviera caminando por su casa. No hay forcejeo, no hay empujones, no hay intento real de detenerlo. La versión oficial dice que todo ocurrió demasiado rápido. Yo digo otra cosa. Ocurrió demasiado fácil, pero lo más extraño ocurre después del ataque. El agresor sigue vivo, herido sí, tambaleante también, pero vivo, y un escolta, uno solo, casualmente el más cercano a los mandos estatales, levanta su arma y dispara a la cabeza del atacante. Un disparo limpio, seco, profesional, un disparo que no se hace por miedo, sino por instrucción. Un testigo que podía hablar queda eliminado en el suelo sin decir una sola palabra, y esa, para algunos, fue la verdadera ejecución de esa noche. Cuando pedimos acceso a los informes internos de seguridad, no recibimos datos, recibimos excusas, que los escoltas estaban desbordados, que la multitud era impredecible, que el atacante actuó con velocidad inusual, que el protocolo no fue suficiente.
Frases vacías, fabricadas, porque hay algo que no cuadra. Si la prioridad era proteger a Carlo, ¿por qué los escoltas estaban más lejos de él que los ciudadanos? ¿Por qué no había un perímetro real? ¿Por qué permitieron puntos ciegos? ¿Por qué el agresor murió tan rápido antes de poder ser interrogado? Demasiadas coincidencias para una tragedia, muy pocas para un operativo profesional. Después del asesinato, los 14 escoltas fueron citados a declarar, pero algo pasó. Todos, absolutamente todos, repitieron la misma versión, las mismas frases, los mismos tiempos, los mismos detalles, como si hubieran leído un libreto, como si alguien hubiera escrito el relato por ellos. Uno de ellos dijo: nos tomó por sorpresa. Otro: no vimos de dónde venía. Otro más: actuamos según protocolo. Pero cuando analizas sus movimientos en video, el protocolo está roto desde el primer minuto de la noche. Y si el protocolo se rompe, o es por incompetencia o es por instrucción. Tú decide cuál de las dos pesa más en este expediente. En los días siguientes, 3 de los escoltas fueron cambiados de área. 2 pidieron licencia médica, 1 renunció. Los demás se mantienen en silencio. Pero el silencio también habla, y a veces grita. Uno de los elementos, bajo anonimato, dijo algo que no existe en ningún reporte oficial. Había órdenes de no intervenir demasiado, dejar que el evento fluyera, no generar tensión. ¿Quién dio esa instrucción? ¿Por qué? ¿Y por qué justo ese día? Cuando Carlo gritaba contra el sistema, muchos lo llamaban exagerado, decían que estaba actuando, que era un populista más. Pero esa noche demostró algo: no estaba exagerando, estaba describiendo exactamente el tipo de estructura que luego lo dejó morir. Y las escoltas no fueron espectadores pasivos. Fueron parte del escenario. Un escenario donde cada movimiento parecía calculado. Los huecos, los retrasos, la distracción, la reacción tardía, el disparo final al agresor. Demasiados errores, demasiado sincronizados para ser casualidad. Yo, como Harfuch, tu avatar en este canal, no vengo a señalar culpables. Vengo a señalar preguntas, porque este caso no se resuelve con comunicados oficiales ni con entrevistas ensayadas. Este caso se resuelve mirando donde nadie quiere mirar, en el silencio de los escoltas, en la facilidad del ataque, en la precisión del disparo final, en las órdenes que nunca se escribieron, pero todos obedecieron. Carlo no murió solo, lo acompañaron 14 sombras, 14 ojos que vieron llegar la tragedia y no hicieron nada para detenerla. Y ese es el mayor misterio de este expediente. ¿Los escoltas fallaron o cumplieron exactamente lo que se esperaba de ellos? El gobernador y la guerra por la narrativa. Hay muertes que matan cuerpos, y hay muertes que matan carreras, reputaciones, gobiernos enteros. Y la de Carlo Manso fue exactamente ese tipo de muerte, porque mientras el pueblo lloraba en la plaza, mientras la familia rezaba frente al féretro, mientras las velas se consumían entre flores, en el Palacio Estatal había pánico. Pero no por la violencia, no por el narco, no por el crimen, sino porque Carlo, muerto, era más peligroso que Carlo vivo. La mañana siguiente al asesinato, los pasillos del gobierno parecían un hormiguero pisado. Secretarios corriendo, asesores reescribiendo comunicados, jefes de prensa llamando a medios nacionales, políticos preguntando lo único que les importa: ¿cómo nos afecta esto? No preguntaban quién mató a Carlo, preguntaban quién los podía culpar. Y ahí comenzó la guerra más sucia de este expediente, la guerra por el relato. El primer movimiento del gobernador fue sencillo: controlar la versión oficial. Un discurso ensayado, voz grave, mirada triste de manual. Condenamos enérgicamente este ataque, no habrá impunidad, la delincuencia no nos va a intimidar. Palabras huecas, recetas recicladas, promesas que nadie cree. 2 minutos antes de decirlas, el mismo gobernador preguntaba a sus asesores: ¿se me ve convincente? Esa es la verdad de la política. Importa más parecer triste que estarlo de verdad. Pero el pueblo no compró el teatro. Desde el primer día, las redes explotaron. Lo mataron por decir la verdad. El gobierno lo dejó solo. El gobernador se lavó las manos. Y el mandatario estatal lo sabía. Sabía que su imagen, ya desgastada, se derrumbaba como edificio viejo. Así que ordenó la segunda fase de la narrativa: culpar exclusivamente al crimen organizado, sin matices, sin dudas, sin preguntas. Fue el narco, solo el narco, nada más que el narco. La contradicción, miles. La lógica, ninguna. La intención, perfecta: quitarse de encima cualquier responsabilidad. Mientras tanto, yo, Harfuch, tu avatar,
Tuve acceso a documentos internos, borradores de notas, mensajes filtrados entre asesores, y ahí apareció lo que nadie dijo frente a cámaras. Tenemos que cerrar el caso rápido. No conviene investigar demasiado. No podemos abrir otra crisis política. El gobernador debe salir limpio. Sí, limpio. Tal vez no inocente, pero limpio. Porque en política, la inocencia es opcional, la apariencia obligatoria. A los medios aliados llegó la orden disfrazada de sugerencia. No relacionar al gobernador con el caso, no hablar de fallas en la escolta, no mencionar los videos donde Carlo acusaba al gobierno, no repetir la frase viral, el Estado nos dejó solos. Y, curiosamente, esa frase dejó de aparecer en noticieros, como si el viento la hubiera borrado, pero no la borró el viento, la borró el poder. En paralelo, las autoridades iniciaron la investigación más rápida que se recuerde, rápida, pero solo en el papel. Se cerró en tiempo récord, sin líneas paralelas, sin análisis profundo, sin reconstrucción real de hechos. La versión final fue casi insultante. El atacante actuó solo. El objetivo era Carlo. No hay evidencia de participación de terceros. Las escoltas actuaron conforme a protocolo. Conforme a protocolo, sí, claro. El mismo protocolo que permitió que un hombre armado se acercara a menos de 3 metros de un alcalde protegido. Un protocolo que parece más un colador que una estrategia. Pero había algo más, algo que ni el gobernador, ni sus asesores, ni los medios aliados pudieron detener. Las filtraciones, agentes que se cansaron del teatro, funcionarios que no querían cargar con culpas ajenas, policías que vieron demasiado de cerca lo que ocurrió, y todos repetían la misma frase, susurrada, nunca en voz alta. Lo dejaron morir. No lo mataron, no lo ejecutaron, no lo mandaron a matar. Lo dejaron morir. Y a veces eso es igual de grave. El gobernador, sintiendo el peligro, intentó hacer lo que siempre hace la política cuando está contra la pared. Inventar un héroe, se presentó en eventos, prometió refuerzos de seguridad, posó con soldados, dio discursos emotivos sobre la pérdida irreparable, pero cada vez que abría la boca, la gente escuchaba otra cosa. Yo no estuve ahí, yo no lo protegí, yo no pude evitarlo, porque hay derrotas que se sienten aunque nadie las confiese. Luego llegó lo inevitable. Los números. Encuestas internas filtradas mostraban algo histórico. El gobernador estaba hundiéndose. Carlo, muerto, estaba subiendo. La gente prefería al que ya no podía gobernar que al que supuestamente gobernaba. Y eso, para el poder, es más peligroso que cualquier narco. Porque un político teme a 3 cosas: a la cárcel, a la verdad y a caer en las encuestas. Y esta muerte tenía las 3. Finalmente, un dato que muchos pasaron por alto. La carpeta del caso Carlo Manso no menciona una sola vez las denuncias de extorsión con uniformes. No menciona la colusión. No menciona la transmisión donde Carlo dijo: el Estado nos dejó solos. Eso, para el gobierno, fue más fácil de borrar que de explicar. Y ahí está la clave. La guerra por la narrativa la gana quien controla el relato. Pero este canal existe para romper ese control. Yo no vengo a decirte que el gobernador mandó matar a Carlo. No vengo a decirte que la escolta lo traicionó. No vengo a decirte que hubo conspiración. Vengo a decirte que siempre que el poder dice todo está claro, es porque algo está demasiado oscuro. Carlo Manso murió por decir lo que nadie decía, y por eso lo recordamos hoy. No por cómo vivió, sino por cómo lo dejaron morir. Este expediente queda abierto, aunque el gobierno lo quiera cerrado. Y mientras sigas aquí, yo seguiré hablando donde otros callan. Porque si Carlo nos dejó una lección, es esta. A veces, el silencio mata más que las balas. El cierre del expediente que quisieron enterrar. Hay finales que el poder escribe con tinta, y hay finales que el pueblo escribe con rabia. El caso Carlo Manso tiene de los dos, porque oficialmente el expediente está cerrado, pero en la calle, en los ojos de quienes lo vieron pelear solo, el caso sigue más vivo que nunca. Y lo que vas a escuchar ahora es la parte que jamás verás en un archivo. La verdad que quedó afuera porque adentro no cabía. El laberinto de la verdad. En teoría, todo lo que ocurrió esa noche fue simple. Un atacante, un arma, un objetivo. El gobierno lo repitió tantas veces que parecía verdad. Hasta que la reconstrucción independiente, las filtraciones y los testimonios que nunca entraron a la carpeta mostraron otra cosa. Nada fue simple, nada fue lineal, nada fue accidental. Carlo murió en una tormenta que muchos vieron venir, pero nadie quiso detener. Los datos que desaparecieron. 3 evidencias clave debieron cambiar el rumbo de la investigación. 3 evidencias que mágicamente no aparecieron en el expediente final. 1.
Los ángulos de impacto. Las trayectorias no coinciden con un solo tirador. Pero la carpeta dice, único atacante. 2. Las órdenes previas al evento, escoltas reubicados, perímetros relajados, puntos ciegos donde antes no existían. Pero la carpeta dice, operativo normal. 3. El disparo que silenció al agresor. Un tiro limpio, profesional, no del arma del supuesto atacante. Pero la carpeta dice, neutralizado. 3 contradicciones, 3 silencios, 3 verdades que no quisieron nombrar. Las horas que siguieron al asesinato. Mientras el cuerpo de Carlo aún estaba caliente, el Palacio Estatal ya tenía una prioridad. No buscar culpables, sino fabricar una narrativa. En una reunión emergente, a puerta cerrada, un asesor lanzó la frase que sería la brújula del poder. Que esto no salpique a nadie más. No dijeron que se haga justicia. No dijeron que se investigue a fondo. Solo dijeron que no destruya al gobierno. Y ese fue el verdadero motor de la investigación. No la verdad, no la justicia, sino la autopreservación. La noche de los archivos quemados. Esa misma madrugada, personal administrativo recibió una instrucción informal. Revisar documentos previos de Carlo. Clasificar contenidos sensibles. Archivar temporalmente videos y reportes. Traducción. Enterrar todo lo que lo hacía incómodo. Sus denuncias. Sus transmisiones. Sus choques con fuerzas estatales. Sus acusaciones directas. Todo lo que mostraba al Estado como agresor por omisión fue guardado en cajas que nunca llegaron a la carpeta. Lo que quedó fue una historia recortada, esterilizada, sin peligros para nadie, excepto para la verdad. El pueblo que no se compró la versión. Pero hay algo que el poder nunca entiende. Puedes controlar medios, puedes controlar expedientes, puedes controlar discursos, pero no puedes controlar la memoria de un pueblo que vio todo en vivo. Miles de personas estaban ahí, miles escucharon los disparos, miles vieron la tardanza de los escoltas, miles notaron cómo el atacante fue rematado antes de poder abrir la boca. Y miles comenzaron a conectar hilos que el gobierno quiso cortar. El rumor que se volvió consigna de boca en boca, de chat en chat, de video en video, la misma frase comenzó a repetirse. No lo mataron, lo dejaron morir. Y esa frase, por más incómoda, por más peligrosa, por más corrosiva, creció. Porque muchos sabían que Carlo no murió por el narco. Murió por cruzarse en la frontera más peligrosa de México. La línea donde el crimen y el gobierno se saludan como viejos conocidos. El final político. Los datos filtrados lo confirmaron. El gobernador perdió más aprobación en 30 días de lo que había perdido en 5 años. Su imagen se derrumbó. Su narrativa se quebró. Y su silencio se convirtió en sentencia pública. Mientras tanto, Carlo, muerto, se convirtió en símbolo, en bandera, en nombre prohibido en oficinas oficiales. Hay muertes que apagan voces. La de Carlo encendió miles. El expediente que no se pudo enterrar, aunque el gobierno selló la carpeta, aunque la fiscalía declaró caso concluido, aunque medios aliados repitieron la versión oficial, este expediente sigue abierto. Porque mientras exista una pregunta sin respuesta, mientras quede un video sin analizar, mientras haya un ciudadano que no se traga el cuento, Carlo no está muerto del todo, y lo que dejó atrás no fue solo indignación, fue una advertencia. Mi última palabra en este caso, yo soy Harfuch, tu avatar, no el que firma boletines, no el que hace conferencias, no el que dice todo está bajo control. Soy el que sabe que el control siempre es una ilusión, y por eso te digo, en México los expedientes se cierran, pero la verdad nunca se deja enterrar. Carlo Manso murió por hablar, tú estás vivo por escuchar, y mientras tú sigas aquí, yo seguiré abriendo archivos que al poder le urgen quemar. Este caso no se acabó, solo dejó de pertenecer al gobierno, ahora pertenece al pueblo, y el pueblo no olvida,